Esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy humano, pero también es un tremendo problema a veces en la vida cristiana. El mensaje se llama el peligro del acomodamiento. O sea, el acomodamiento es cuando se dan ciertas condiciones en la vida de alguien, y no solo una persona. A veces hay animalitos que entran en esto también, y empiezan a acomodarse. O sea, el clima está agradable, el lugar está suavecito, todo está bien, pero está tan bien que la persona empieza a acomodarse. El acomodamiento no es otra cosa que ya no mueve un dedo, ya no hace nada. Y lamentablemente este es un fenómeno que vemos muchas veces en las iglesias. O sea, hay muchos hermanos que tienen muchos años de estar en la iglesia, pero están acomodados. Ya tienen hasta su lugarcito por ahí que si pueden le traen su colchoncito para estar más cómodos, y se vuelve como parte rutinaria en su vida el ir a la iglesia, el participar, y está bien porque están oyendo, etcétera, pero están acomodados. Ese es el problema. Y quiero mostrarles en la palabra varios pasajes que nos hablan de cómo en la época de Israel hubieron pueblos que se acomodaron y Dios tuvo que pegar sacudios. O sea, lamentablemente los grandes adelantos de la humanidad han sido en tiempos de conflicto. Hay dos cosas en la humanidad que han crecido tremendamente en tiempos de guerra, y ha sido la medicina y la aviación. Usted sabe que la aviación, su puro impulso inicial fue en la Primera Guerra Mundial. Después se estancó un poco, empezó un poco lo que era la aviación comercial, pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial tuvo un avance de años, porque todo empezó, la presión de usar lastimosamente mal para la guerra obligó o impulsó, y ahí ya no paró. Y en la medicina ha sido lo mismo. Cuando han venido plagas a la humanidad, cuando ha venido todo ese tipo de problemas, es cuando se avanza. Por eso la vida debe tener un equilibrio. Debemos tener tiempos de reposo, pero eso no nos debe llevar nunca a estar acomodados. Entonces la gente empieza como a sentirse, no, estoy bien, ya todo, y tal vez hay problemas alrededor, pero media vez no lo toque, la persona se empieza a acomodar. Y no hay cosa más linda que ver a alguien inquieto, que no se siente ya bien como está y quiere caminar para otro lado, quiere salir de donde está. Y ese es el punto que vamos a platicar esta mañana. Quiero invitarle a ver un profeta que tal vez le va a costar un poquito encontrar: Sofonías. Esto está en los libros finales de la Biblia. Es uno de los profetas menores. Y quiero leerle un par de versículos de este profeta. Capítulo 1, verso 12. Dice: acontecerá, está hablando Dios, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré, oiga, a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Fíjese la expresión: a los hombres que están como vino asentado. Una de las cosas o de las figuras que utiliza era que cuando el vino permanecía asentado, perdía su sabor y se arruinaba, lo tenían que tirar. Entonces usa la figura y dice: están reposados tranquilos como el vino, y oiga, los cuales dicen en su corazón: Jehová me hará bien, me hará mal. Fíjese el pensamiento. Esto es una persona que está acomodada. Dice: no, miren, nada va a pasar. Incluso hay gente que conoce el mensaje de los tiempos finales y no hace nada. Dice: ah, pues mire, es a saber cuándo va a ser, si es que va a ser. O sea, empieza como un endurecimiento de corazón cuando no están viendo caer estrellas o volar bombas. Empieza como un acomodamiento, y eso empezaba a pasar en Israel. ¿Qué nos lleva el acomodamiento? Nos lleva a que empezamos también, sin darnos cuenta, a deslizar hacia atrás. Porque
hay una ley física que no permite que la cosa se estanque. Si no se está moviendo hacia adelante, va a empezar a retroceder. Así es, en la propia naturaleza. Y lo que sucede es que cuando no estamos activos, lo que vamos a empezar es a tener un retraso en la vida espiritual que habíamos avanzado. Y eso es a lo que se refiere Dios. Ahora, quiero mostrarle cómo, usando la misma figura del vino, el Señor vuelve a tocar este tema en Jeremías, capítulo 48, verso 11. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. Aquí está hablando de los moabitas. Y sobre su sedimento ha estado reposado. Fíjense, es el mismo, la misma figura. Ha estado reposado sobre su sedimento. Y dice: no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Déjenme explicarle esto. ¿Qué hacían para que el vino no se arruinara? Lo que hacían es que lo trasvasaban de vasijas. O sea, lo tenían que cambiar para que volviera otra vez a obtener su calidad y pudiera mantener su esencia como vino. Pero ¿qué sucede? Aquí el Señor usa la figura y dice: no han sido trasvasados, o sea, han estado quietos, ya tienen sedimento otra vez. Y eso lo que provoca es que tienen su sabor y su olor. Y le voy a decir, mi amado, cuando la persona empieza a quietarse en las cosas de Dios, lo que va a empezar a emanar es su propio olor. No sé si me está entendiendo a qué me refiero. O sea, lo que empieza a salir es el yo, es la carne. O sea, ya no hay modificación, ya no hay vida espiritual. Entonces se asienta, vuelvo a ser el mismo que era de antes. ¿Entiende el problema de esto? Y eso era lo que estaba pasando aquí. En la figura que utiliza están acomodados. Hay sedimento ya en su vida. Y hermano, yo aquí le empiezo a tirar la primera pregunta de la mañana. ¿Será que no tenemos sedimento en nuestra vida? O sea, ¿qué es lo que la gente puede oler de tu vida cristiana? ¿El mismo de hace 20 años? ¿O pueden oler una vida nueva? Dice que nosotros los cristianos, dice la palabra, somos olor grato a Dios en Cristo Jesús. Pero cuando empezamos a acomodarnos, lo que empieza a aflorar es nuestro propio olor de nuestra carne. ¿Entiende cuál es el ejemplo que utiliza? Luego dice en el verso 12: pero vienen días, oiga, en que yo, o sea, está hablando el Señor, les enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. O sea, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? Si ustedes no se mueven, si ustedes se acomodan, si ustedes empiezan a echar sedimento en su vida y empiezan a oler a ustedes mismos, yo voy a tener que mandar trasvasadores. Y le voy a decir en esto, hermano, no es agradable, pero muchos de los problemas de nuestra vida son trasvasadores de Dios. ¿Me entiende por qué? O sea, cuando somos sacudidos es cuando nos preocupamos. Mi pastor decía, el hermano Otto en el IN, decía que cuando fue el tiempo del terremoto del 76, la gente no le cabía en la iglesia y el que no podía entrar, aunque fuera la mano, metía por las ventanas. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, cuando hay situaciones en la vida del hombre, es que lo hace despertar. ¿Me entiende el punto de esto? O sea, y hay quienes aún viendo cómo está la cosa, se acomodan y se duermen. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Jonás? Cuando vino aquella tremenda tormenta en el mar, que está en Jonás 1, que el Señor estaba sacudiéndolos, y fue el Señor, porque ahí lo dice claro, lo tuvieron que ir a despertar porque estaba bien dormido en la bóveda del barco. Y le dijeron: dormilón, no te preocupes que nos vamos a hundir. Y hay muchas personas, lamentablemente, hermano, que aún en medio de la tormenta están acomodados. ¿Me entiende el punto? O sea, el ejemplo del sedimento, el ejemplo de ese necesitar trasvasar
pasarlo no es otra cosa que está hablando de gente acomodada que no le preocupa ya nada. O sea, no, yo estoy bien, mire, la cosa está mal, pero en tener los frijolitos basta. Y por eso usted los ve pasar, perdóneme, tenemos una expresión muy chapina que dice no pasa de sope a gavilán, y es por eso. Y pasan años y está ya acomodado, y Jehová Dios, Jehová quitó, y ahí el Señor proveerá el panito el día y nada más. ¿Me entiende el problema de esto? Ahora, veamos un ejemplo que nos presenta Dios de una forma de la naturaleza muy interesante. Usted sabe que el mar muerto está así porque es un mar que solo recibe pero no da nada. O sea, tiene totalmente sedimentado el fondo y recibe la afluencia del río Jordán, que viene de otro, el agua de Nazaret. Pero el agua está quieta, no se mueve, o sea, no tiene, ya no sale para ninguna parte. Usted sabe que los ríos desembocan al mar o se va para otro lado el agua, ahí no. Y eso ha permitido que la salinidad a través de los siglos vaya creando un ambiente tal que en ese mar no hay peces. No sé si sabía eso. Tiene no sé cuántos, nos dijeron como 3000 minerales, pero ahí no hay vida, no hay algas, no hay nada de eso por la salinidad. El agua está estancada, tiene sedimento. Y la vida de muchas personas se parece a ese mar muerto. Y voy a decir, ¿por qué? Porque están recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero como no circula, como no dan, empieza a crearse sedimento en sus vidas. Y le voy a decir, aquí tenemos otra seña del acomodamiento. El acomodamiento hace que la persona ya no comparta nada. ¿Me entiende? O sea, ya no da nada. Está recibiendo, eso sí, por favor, que no va a tener una necesidad, porque es el primero que quiere ayuda. Pero está sentado, entonces solo quiere recibir, pero él ya no da nada. Entonces es donde empieza prácticamente a estar en ese estado que Dios utilizó el ejemplo de las vasijas con vino para poder explicar. Ahora, hay un elemento bien interesante en este pasaje también. Dice que cuando cambien el vino de vasija, romperán los odres. ¿Por qué? Porque un odre, o sea, usted sabe que el odre es donde guardaban el vino. Un odre que ha tenido vino, que se ha sedimentado, ya no sirve tampoco. O sea que el odre lo tenían que quebrar y tirar. ¿Por qué? Porque si echaban vino nuevo, ¿se acuerdan la parábola de Jesús? No se echa vino nuevo en odres viejos porque se rompe. Y eso es lo que pasa también con nuestra vida cuando no tenemos actividad. Estoy hablando de lo espiritual especialmente. ¿Qué sucede? Que como hay sedimento, ya no nos inutilizamos, no servimos ya para nada después. ¿Me está entendiendo cuál es el punto del mensaje? Ahora, hay un ejemplo en el libro de los Jueces que nos habla también acerca de cómo se expresa ese acomodamiento. Aquí es un pueblo completo. Había una tierra que se llamaba Lais. Vamos a ir a Jueces capítulo 18. Hoy estoy usando así escrituras que usted muchas veces no lee, pero es para que vea qué hay en otros lados. Jueces capítulo 18, y el contexto es el tiempo final de la conquista de la tierra prometida. El área de Lais, o sea, Israel, en la punta de arriba tiene otro país que se llama Jordania, donde estaba prácticamente lo que era Nínive, etc. Y en esa parte, o sea, la más arriba, en la parte oriental, nororiental del país, estaba esta área de Lais. En este tiempo ya casi todas las tribus se habían asentado y habían conquistado la tierra prometida, pero había algunos que todavía no tenían tierra y empiezan a explorar qué es lo que pueden encontrar todavía para conquistar, y eran al área de Lais. Y oiga lo que nos dice la palabra, Jueces 18:7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba ahí, y oiga las características, estaba seguro, ocioso, confiado,
conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. ¿Ya vio cuál es el estado de esta gente? En otras palabras, no tenían ni enemigos, no tenían nadie que los molestara, y eso lo que los llevó fue a un acomodamiento. Y ahí va a ver usted lo que pasó en el desenlace. ¿Ha oído hablar de Tiro y Sidón? Son mencionadas, incluso Jesús las visitó. Es en esa parte de lo que hoy es Jordania. Ahora, Líbano. Jordania está a un lado. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Aquí hay otra característica. La persona acomodada ya ni se relaciona mucho. No sé si se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque como está tan bien, se siente que está todo tan bien, que para qué va a meterse con otros. Y eso era lo que pasaba con Lais. La ciudad estaba, primero, aquí hay otra palabrita, como estaban seguros y ociosos, seguros y confiados, eso produce ocio. Ese es otro de los elementos de estar como sedimento. Nos volvemos ociosos. Fíjese usted, la gente, esto se da mucho en el tema de incluso el ejercicio físico. La gente se siente bien y hasta que le pegue un susto al corazón o se le suba el azúcar o algo, se preocupan por lo menos de salir a caminar un poquito. Si no, están ociosos también. No, yo estoy bien así, usted. ¿Me entiende el punto? Ahora le digo, todo el problema que tenemos cuando entramos en ese estado de acomodamiento, todo se vuelve, aquí no pasa nada, incluso nos volvemos insensibles a lo que está pasando alrededor. Y eso fue lo que le pasó a Lais. Estaban seguros, estaban confiados y se volvieron ociosos. Y miren lo que les dice la palabra. Estaban lejos y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues, ellos, o sea, los 5 que fueron a ver esa tierra, a sus hermanos en Sora y Estaol, les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. No haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Y aquí hay un elemento interesante. El mismo pueblo, que era una de las tribus de Israel, que al final fue a conquistar esa tierra, de alguna manera también ya se habían ido acomodando. No tenían tierra, ¿para qué pelear? Ya pelearon todos. Aquí estamos bien ya. Y por eso los que regresan dicen: no sean perezosos, levántense, pongámonos en marcha. Y ese es el punto de esto, hermano. O sea, la vida cristiana no es una vida de ocio, no es una vida de pereza, no es una vida de acomodamiento, es una vida de ir siempre para adelante. Amén. Recuérdense a Pablo: una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome siempre hacia adelante, voy en busca del supremo llamamiento de Dios. Ese debe ser nuestro levantar y acostar todos los días de nuestra vida como cristianos, hermano. Ahora, ¿qué sucedió acá? Dice en el verso 10: cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, un lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Ahora, verso 27: y ellos, levantando las cosas que había hecho Micaías, ese es el contexto, juntamente con un sacerdote que tenían, dice, llegaron a Lais, y oiga las características otra vez, a un pueblo tranquilo y confiado. Y aquí me detengo para comentarle esto. ¿Quién cree usted que anda rondando las vidas para conquistarlas? ¿Quién se imagina usted? Y déjeme decirle algo, hermano. ¿Qué pasa si llega a la vida de la persona y la encuentra acomodada, ociosa, tranquila? ¿Quién vino a matar, robar y destruir, hermano? Ahora, ¿qué sucede? Hay personas
que no tienen disciplina de vida de oración, no tienen disciplina de vida de meditación en la palabra, o sea, no están ejercitados espiritualmente hablando. Entonces, cuando vienen los problemas, ¿qué sucede? ¿Cómo los encuentran, hermano? ¿Fuertes, con la armadura puesta del cristiano? ¿O los encuentran aguados, que no saben ni siquiera cómo orar, no se pueden ni siquiera poner de rodillas porque les duelen las rodillas? ¿Me entiende a lo que me refiero? Y eso le pasó a Laís. ¿Cómo los encontraron? Como nadie los molestaba, como nadie los perturbaba, los encontraron quietos, tranquilos. Aquí, mire, aquí tranquilo, aquí no pasa nada usted. ¿Me entiende el punto? ¿Qué sucedió? Dice, tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese. Mire, decía un pastor algo que siempre me gustó. O sea, si usted está en la casa, que venga el aguacero, que usted no se va a mojar. Pero cuando lo agarre en la calle, usted va a correr a la casa para no mojarse. Y a muchos les pasa que a veces los aguaceros de la vida los agarran fuera de Dios, y entonces andan corriendo a buscar a Dios. ¿Me entiende el punto de eso? Estaban tranquilos, estaban ociosos, lógicamente se convirtieron en una presa fácil. No había quien los defendiese, no estaban entrenados para pelear, ni siquiera sabían que habían enemigos. ¿Me entiende el punto de eso? Entonces, hay mucha vida cristiana, hermano, que necesita ser trasvasada. Ahora ya me entiende, ya puedo hablar en esa terminología. Hay mucho cristianismo que ha echado sedimento, mucho cristianismo que está ocioso. ¿Por qué la iglesia de Dios no crece como debiera? Porque a cualquier congregación que usted vaya, mi amado, va a encontrar un grupo de personas que son los activos y otro grupo que son los acomodados, aparte de aquellos que solo llegan de visita de vez en cuando. ¿Me entiende el punto? Eso es lo que usted encuentra en las congregaciones. O sea, hay como una población flotante, ¿no? Aquellos que visitan una iglesia, mañana otra, después otra, y hay otros que están ahí y son miembros y tienen 30 años de estar ahí, pero ya están aquietados, ya esos no participan en nada. ¿Me entiende? Y tenemos un grupo que son los que están empujando y moviendo las cosas, que si no hay nada que hacer, lo busco y lo produzco. ¿Me entiende el punto de eso? Y eso es lo que tenemos en esta situación. Ahora, vamos a dejar un momentito ya el tema de la figura. La figura fue en Sofonías, la figura fue en Jueces. Ya vimos las características del vino que se asienta, la necesidad de ser trasvasado. Ya vimos cuál es la aplicación práctica de aquietarnos, de acomodarnos en el cristianismo, de necesitar ser sangoloteados. Bueno, le tengo noticias. Cuando el Señor definió qué era lo que iba a hacer su iglesia antes de irse, lo que se llama la gran comisión, Jesús estaba pensando en una iglesia 100% activa. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir esto? Déjenme mostrárselo así. Marcos 16:15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí tenemos tres elementos, un pequeño versículo pero con tres cosas bien importantes. Primero, era fácil decirle a un grupo de discípulos que lo fueron a despedir, porque fue el momento que el Señor se fue: miren, vayan por todo el mundo. En esa época, hoy en día usted se sube en un avión y amanece mañana del otro lado del mundo, en cualquier país del mundo. Pero en esta época, ¿qué significaba decir ir a todo el mundo, hermano? Usted sabe que Pablo, para viajar a Roma, se llevó meses. O sea, lo que hoy uno, la vez pasada hice ese vuelo de Jerusalén pasando por Italia, y son 3 horas en avión. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo era en aquellos barcos de aquella época, hermano? Y tenían que parar en pueblos, tenían que descansar si los agarraba la tormenta, era bien complicado. Ahora, fíjese el primer mandato de Jesús: vayan a dónde, vayan a
Jerusalén, vayan unos cuantos kilómetros, o vayan a Samaria del otro lado. No, ir a todo el mundo. Fíjese el mandato a la iglesia. Segundo, ¿a qué los mandó? Y predicar el evangelio. Amén. Fíjese bien, predicar el evangelio. No los dijo, mire, vaya a todo el mundo y lleven a un lugar bonito y acomódense, construyan una su iglesia ahí y se juntan ustedes sin invitar a nadie y ahí se están quietecitos. No dijo eso. Dijo ir y predicar. ¿Y cómo ha sido formada la iglesia a través de la historia? ¿Ha sido fácil predicar el evangelio en todo el mundo, hermano? No, ha habido mucho muerto por eso, y lo sigue habiendo el día de hoy. Hay países donde todavía meten a la gente a la cárcel si predica el evangelio de Jesucristo. Yo conozco unos misioneros que los tiene precisamente la iglesia del Sembrador, que están en Turquía. Y esta gente tiene que trabajar con un cuidado terrible, porque ahí es prohibido predicar el evangelio, hermano. Entonces, le digo, el primer mandato fue, muévase. Vaya, ¿a dónde? A todo el mundo. Eso significa una iglesia que se tiene que poner en movimiento. Segundo, ¿a qué va a ir? A predicar el evangelio. Y tercero, a toda criatura. Amén. ¿Qué sucedió? ¿Hizo caso la iglesia de esto? No. Se acomodaron. Ahorita lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se acomodaron. Qué bonito, ya se fue Jesús, ya vino el Espíritu Santo, ya empezamos a predicarle a los de aquí de Jerusalén, ya se convirtieron como 3,000 en una prédica, 5,000 en otra prédica, empezamos a aportarle bienes a la iglesia, se tiene cuidado de todos para que todos estén bien en la comunidad cristiana, y se les acabó el mensaje, hermano. ¿Sabe que así le pasó a la iglesia en Jerusalén? A la iglesia primitiva. Se acomodaron. Igual que todo lo que hemos visto. O sea, me imagino que alguien decía, mire, hay que irle a predicar a los romanos. 3 meses de viaje, usted, ay, no, y para que no lo oigan aún. ¿Es cierto o no es cierto? Otro, mire, por lo menos vaya a Grecia, pues. Esa le queda más cerca en el camino. Ay, no sé. Mire, esos griegos, esos ni lo oyen. Ahora están con su onda de la filosofía, los epicúreos. ¿A qué voy a ir ahí? Mire, pretextos, olvídese, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Pero le pasó a la iglesia. ¿Y sabe usted algo tremendo? Le pasó a los propios apóstoles, hermano. Se acomodaron, ya estamos, tenemos nuestra comunidad, ya estamos bien, ¿para qué nos vamos a meter en líos? Me imagino que pensaron un momento así. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandar una persecución contra la iglesia. Es la primera persecución. Mataron a uno de los apóstoles, a Pedro por poco lo matan también si el Señor no lo libera. Y vino una persecución y se levantó gente como Saulo de Tarso a perseguir a los que salieron y tuvieron que salir huyendo, y entonces empezaron a predicar a todo el mundo. O sea que la misma iglesia primitiva cayó en la tentación del acomodamiento. Déjenme leerse. Primero, el reto que Jesús dejó era un desafío, y esa es la vida cristiana, es un desafío. Segundo, ¿era peligroso o no era peligroso, hermano? Mire, una vez nos fuimos a una campaña en El Salvador y nos fuimos en la palangana de un pick-up, hace muchos años eso, con el hermano Arturo López, y con nosotros vino un pastor del Quiché, y en ese tiempo había guerra en el Quiché, fue la época del conflicto armado, y ese hombre nos contó, mire, Dios tenía un propósito, hermano. Nos contó en ese viaje, porque además fue un viaje como de 6 horas, porque si algo tiene el hermano Arturo es que llega tarde a todo. ¿Y qué sucedió? Que nos contó de las experiencias con la guerrilla, con los soldados, con todo. Mire, el hombre se había escapado, que lo mataban, hermano. O sea, no es fácil predicar el evangelio así. ¿Qué nos contó el hermano, el pastor Rubén del Perú? A él lo dejaron ciego de un culatazo en la cabeza, los de Sendero Luminoso. O sea, el hombre estaba predicando, metido en la Amazonia peruana, y nos contaba el hermano, decía, un día llegaba al ejército y ya nos mataba, y al otro llegaba al Sendero Luminoso, y a él le pegaron en la cabeza, ciego el hermano hasta el día de hoy. Pero le digo, es peligroso, no era fácil.
El mismo Pablo dice: he estado en naufragios, perseguido los de mi propio pueblo, apedreado, he estado perdido en el mar varios días, en peligro de caminos. No era fácil predicar el evangelio, hermano, pero Jesús los mandó. Era un reto, era un desafío, era algo peligroso, pero tenían que hacer un esfuerzo, tenían que hacer una lucha. Y hermano, si alguien tomó esa visión fue el apóstol Pablo. Por eso dice: todo lo he llenado del evangelio. Ese hombre fundó iglesias por donde pasó, en todo lo que hoy es Grecia y Turquía. Esas iglesias fueron prácticamente donde nació todo el crecimiento de la iglesia cristiana en el corto plazo, en ese momento. Después se extendió a otros lugares. Ahora, veamos entonces qué pasó con la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante. Aquí estamos hablando de la iglesia primitiva. Y la multitud, oiga, ya era una multitud, de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aquí hay un tema muy interesante. Había unidad en la iglesia. Sí, qué bendición. Pero lamentablemente esa unidad también produjo ocio. Ahí va a ver usted. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Miren, no había necesidades económicas, había abundante bendición, milagros. O sea, yo diría la iglesia ideal, pero que también puede producir ¿qué? Acomodamiento. Ahí lo va a ver usted conmigo. Dice el verso 34: así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermano, ¿no le gustaría tener una iglesia donde nadie tenga necesidad? Esta era la iglesia ideal. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor con esta iglesia? Cambiarla de vasija, porque estaban creando sedimento, hermano. ¿Se da cuenta el peligro de lo que le estoy tratando de transmitir? La vida cristiana puede estar tan bendecida que nos acomodemos. Y cuando viene el sacudido, otra vez regresamos a poner los pies sobre la tierra que nos mandaron a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Es cierto o no es cierto? Miren conmigo. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, hasta eso puede llevar problemas. ¿Sabe usted que muchos de los grandes problemas sociales en muchos países, especialmente los llamados países en desarrollo, países pobres, muchas veces los programas sociales lo que generan es un montón de gente ociosa, acomodada, que solo tiene la mano así para que le den? ¿Es cierto lo que digo, no? La productividad en muchas regiones, y le voy a contar una experiencia. Usted sabe que yo trabajo con muchas entidades financieras. Se han hecho estudios en las principales regiones donde se reciben remesas. Y ¿sabe una cosa? Hay una ociosidad tremenda. ¿Por qué? Porque muchas familias dependen de lo que le manda el pariente por allá, y solo están esperando, y con eso viven, pero ya no hacen nada. Entonces, la mayor porcentaje de la remesa se vuelve para consumo, no tiene productividad, no sirve para invertir y crecer y poner su negocio y hacer algo. ¿Me entiende el punto de eso? Y me decían unos señores con que estuve trabajando una vez de unas entidades, que lamentablemente las nuevas generaciones, los jóvenes, ya no quieren ni estudiar. Al fin y al cabo, mi papá está allá y él me manda plata, ya hay una ociosidad. ¿Me entiende cuál es el problema que todas estas cosas pueden producir, hermano? Entonces le digo, claro que qué bendición tener de todo, claro que es bendición poder ayudar. Claro, no estoy diciendo que no debiéramos de compartir y de bendecir al que no tiene. El problema es cuando empieza a haber ese acomodamiento que hubo en la iglesia. ¿Cuál es el resumen de esta iglesia que vemos acá? Había una multitud que habían creído. Claro, cuando las cosas están bien, todo el mundo tiene el mismo corazón y alma, hermano. Esa es otra
¿es cierto o no? ¿Por qué? Porque no hay envidias, no hay un montón de críticas, aquel tiene, aquel no tiene. ¿Por qué? Porque todos estaban acomodados, todos les daban su pushito. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, hermano. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Jesús dijo: ir juntados, posean todos todo y que no haya necesidades. Eso fue lo que los mandó a hacer, o los mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, hermano. Ahora, la iglesia estaba yendo a predicar el evangelio a todo el mundo. No, quietecitos. ¿Cómo? Como dice Sofonías, creando sedimento, ya sin hacer nada. O sea, quietecitos, como los de Lares. Ya no ni se meten. En ese tiempo, incluso, como había habido mucha conversión de parte de los propios fariseos, o sea, muchos aceptaron al Señor de los propios fariseos, ni siquiera había persecución en la iglesia. En este momento ya se habían aquietado, ya había pasado la crisis de los capítulos 2 y 3. Aquí ya se habían asentado como iglesia, ya eran un grupo reconocido. Imagínense que en una prédica se convirtieron 3,000. O sea que una iglesia ya había cobrado una fuerza. Entonces eso mismo lo había llevado a quietud. Y le voy a hacer un paréntesis de algo. Hubo un rey en Israel que fue un tremendo guerrero y un visionario que toda la vida, miren, volando espada. Pero un día le dijeron sus generales: mira, no te vayan a matar y tú eres la luz de Israel, mejor quédate en Jerusalén. Y el hombre se sentó en su terraza, sacó me imagino su silla de descanso, y con el sol, que es bastante rico ahí en Jerusalén, se sentó cómodamente y de repente vio a Betsabé por ahí. Ya sabe de quién estoy hablando. O sea, cuando el hombre está ocioso, tiene tiempo para maquinar y empezar a hacer cosas terribles, hermano. Ya sabe usted lo que hizo David. No fue solo que se acostó con ella, hasta mandó a matar al marido y se metió en unos líos por la ociosidad. Cuando estaba en guerra, cuando tenía tiempos de que lo andaba persiguiendo Saúl y andaba escondiéndose en las cuevas y tenía que pelear, ese hombre no tenía ocio, no tenía tiempo de estarse fijando en el pecado. Pero cuando ya estuvo quietecito, tranquilo, que ya no hubo mucho que hacer. Ese es el problema, ¿me entiende? La ociosidad. Amén. Ahora, veamos qué pasó con esta iglesia. Dice en el capítulo 5, verso 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿estaban haciendo obra? Sí. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde les dijo el Señor que iban a ir? A todo el mundo. Incluso les dijo: seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Se recuerda que les fue marcando fronteras en la obra, pero se acomodaban. Claro, estaban predicando, andaban por las casas, se juntaban en el templo a orar, pero puede haber una iglesia que esté haciendo la obra y aún así está cayendo en ociosidad. No sé si ya me entendió el punto de qué. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Dice en el capítulo 8, verso 1: y Saulo, que después se convirtió en Pablo, consentía en su muerte. O sea, fue cuando mataron a Esteban. El capítulo 7 habla de toda la situación de Esteban. Después que mataron a Esteban, se suscitó una tremenda persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Y oiga los resultados. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, oiga esto, hermano, y subraya, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor, hermano? Lo que hizo fue mandar un trasvasador, alguien que cambiara el vino, porque ya estaba echando sedimento. Lo que hizo fue pegarle una sacudida a la iglesia para que se recordaran que su misión no era solo quedarse ahí y vivir la vida cómodamente y felizmente.
Amén. Mire, hay comunidades en el mundo. La vez pasada me prestó un video el hermano Arturo, que estuvo en unas iglesias en Europa del Norte. Hay comunidades donde ya no salen más que a trabajar y regresan. Ahí tienen la escuela, tienen todo, porque la mentalidad ha sido apartarse del mundo. O sea, eso se llama en teología vida monástica. ¿A qué se refiere? A que me vengo a encerrar aquí, no tengo contacto con nadie y me paso todo el día meditando en Dios. Ahora, a eso mandó Jesús a la iglesia primitiva, ¿no? Mire, vayan, enciérrense ahí estén, no se mezclen con nadie. Hubo una corriente, un grupo en la época de Jesús que vivían de esa manera. O sea, vivían precisamente en la zona adyacente al Mar Muerto, y ahí están las ruinas de ellos. Ellos no se juntaban con nadie, era una comunidad religiosa judía, pero estaban totalmente, los saduceos, estaban totalmente apartados. Ahora, Jesús no mandó a eso a la iglesia. Jesús en la oración sacerdotal dijo claramente: Padre, te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Y dijo: ir a todo el mundo. O sea que la obra a la que la iglesia fue mandada no fue a encerrarse monásticamente, apartados de todo. Mire usted la vida que le llaman contemplativa en algunas corrientes religiosas como el budismo. ¿Qué es lo que hacen los monjes budas? Se van allá arriba a la montaña, tienen una túnica, unos zapatos para toda la vida, porque es parte de lo que hacen, y se juntan allá y tienen todo el día a día de meditación y de esto y lo... O sea, hermano, a eso mandó Jesús a la iglesia. Nótese que no. Entonces, ¿qué vino? Vino una gran persecución y todos fueron esparcidos. Y miren lo que dice capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, oiga, aquí viene el resultado, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto, que no hubiera habido persecución en la iglesia de Jerusalén, hermano. Mire, posiblemente usted y yo jamás hubiéramos oído hablar de Cristo. ¿Es cierto, no? De hecho, recuérdese, el judaísmo hasta en los últimos tiempos ha ido como abriéndose a nuevos conversos que no sean de origen judío, pero durante milenios, ni siquiera siglos, mantuvieron una cosa cerrada, ellos y nadie más, ¿entiende? Y esa es la costumbre aquí. La iglesia estaba yendo, recuerde que había la base fundamental era judía. Entonces venía como aquella idea, porque incluso en el libro de los apóstoles dice que el mismo Pablo, por costumbre, cuando llegaba a un lugar, lo que buscaba primero era la sinagoga y a los judíos. Claro, no se quedó ahí, les predicaba y les enseñaba, y muchas veces eran los que primero lo rechazaban, entonces se iba a los gentiles, no se quedaba ahí. Pero esa idea de mantenerse dentro de un grupo cerrado, eso no fue el mandato de Dios. ¿Qué sucedió cuando vino el sacudión de la iglesia primitiva? Fueron esparcidos por todas partes. ¿Y qué empezaron a hacer? A predicar el evangelio. Cuando vemos ya todo el desarrollo del libro de los Hechos, vamos encontrando que Pablo llegó a comunidades donde ya les habían predicado el evangelio. Lo que llegó fue a sentar, a crear, ya a instituir ancianos, después pastores, a levantar iglesias, y él se quedaba 1 o 2 años en aquel lugar. Así fue que fue trabajando la obra misionera como apóstol, pero el punto era que alguien ya había llegado y les había contado por lo menos de Jesucristo. Incluso en en Grecia, cuando estuvo en Atenas, se le acercaron a que les dijera qué era eso que él enseñaba, y habían oído algo acerca de eso también. Pero si no hubiera sido que hubo un remecimiento en la iglesia de Dios, la iglesia se hubiera acomodado, se hubiera puesto como vino ya con sedimento, y se hubieran aquietado. Mire, ¿para qué vamos a salir si aquí estamos bien y tenemos de todo? Mire, le voy a contar un testimonio, por supuesto sin nombre, pero aquí en la iglesia hace tiempo una persona que una vez le dijo a mi esposa: mire, hermana,
¿Para qué vamos a estar haciendo esto y lo otro? Aquí estamos bien, pasémoslo así, dejémoslo así. Esos son acomodamientos, ¿me entienden? O sea, si yo estoy bien, no tengo necesidades, Dios es bueno conmigo, yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda, leo la palabra, hay que ver a nosotros cómo salen. ¿Será eso lo que Dios quiere en la iglesia de Dios? Ya nos dimos cuenta que no, hermano. Mire, hay un ejemplo tan maravilloso en la vida de alguien, y es Nehemías. Lea en su casa el capítulo 1 de Nehemías. Aquel hombre estaba cómodo, estaba bien, sí. El rey tenía entre la gente cercana, entre los de su 100% de confianza, tenía alguien que era llamado el copero del rey. ¿Por qué? Porque usted sabe que los envenenaban a veces, y el copero lo que hacía era probar si la comida y el vino del rey no estaban envenenados. Entonces tenía que ser alguien de mucha confianza, ¿no? Bueno, pues Nehemías vivía en el palacio. El rey era uno de los reinados más fuertes de Persia a esa época. O sea, él estaba bien, él no tenía por qué irse a meter a problemas. Pero ¿qué sucedió cuando vinieron algunos que venían de Jerusalén y le contaron la condición caótica, la ciudad destruida, la gente con problemas? ¿Qué sintió aquel hombre? ¿Qué dijo? Yo aquí estoy bien, yo amo a mi Dios aquí, soy el de confianza del rey, ¿por qué me ponen problemas en ir allá a Jerusalén? Que además eran 3 meses en camello de camino, hermano, no era ya la vuelta de la esquina. Pero aquel hombre pide permiso al rey y regresa y se preocupa, le da tristeza ver la condición y empieza a levantar los muros. Ese es el libro de Nehemías, hermano. Ahora, ¿cuántos Nehemías no necesitamos en la iglesia de Dios, mi amado? Gente que sienta compasión de un mundo necesitado, de un mundo que no conoce al Señor. Gente que sienta compasión de tanta maldad, criminalidad, etcétera, que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, ¿será que tiene que tocarnos una desgracia para que despertemos? Y eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Me entiende? Por eso el mensaje se llama el peligro del acomodamiento. Ese es el punto. Sigo con esto. Vamos a ver. Todos fueron esparcidos por todas partes y salieron anunciando el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Miren, sacudir. Cuando Dios sacudió, entonces la gente salió y muchos ya no regresaron. ¿Qué vino más tarde? Después vino la destrucción del mismo Jerusalén, y ahí sí terminaron de salir. Incluso ya las generaciones que nacieron fuera, los llamados judíos de la diáspora, ya llevaban el mensaje. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, veamos el último ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Está escribiendo Pablo a los tesalonicenses y les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, sabían que era lo que venía. A eso se refiere. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se recuerda que esa es una expresión que se usa en varias partes en el Nuevo Testamento? ¿A qué se refiere? Jesús mismo enseñó que si usted sabe que va a venir el ladrón, lo va a esperar con la escopeta detrás de la puerta. ¿Es cierto o no? Pero ¿a qué se refiere como ladrón en la noche? Cuando nadie lo espere. ¿Cómo nos va a hallar? Por eso el ejemplo es ese. Jesús va a regresar como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque la gente va a estar comiendo y bebiendo, dice, como en los días de Noé, hasta que venga el diluvio. Esa es la gente acomodada. Sigamos bien. El Señor vendrá como ladrón en la noche, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Que hay otro ejemplo. Mamás, ustedes ya saben cuándo van a ser el bebé. Bueno, hoy en día sí, porque son puras cesáreas. Pero normalmente, ¿dónde le agarran los dolores a la señora? Cualquier parte, hermano. ¿Es cierto? Sí, ya saben.
sabe que ya llegó el tiempo, pero cuando el bebé viene, no me acuerdo yo que tengo 4, tiene que salir uno corriendo para el hospital, está en la oficina en una reunión y entra la llamada, apurante el día que nació este niño. Así es, mentira, bueno, la que está allá atrás, esa nació a las 3 de la mañana, esa fue más bonita. O sea, ¿qué es lo que sucede? Dice el Señor que las cosas vienen como los dolores a la mujer encinta. Amén. Cuando menos se lo espera, cuando está más quietecito y tranquilo, ahí viene la cosa. Y oiga lo que dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿A qué se refiere esto, hermano? Mire, usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Sabe cómo lo va a encontrar Dios cuando venga. Le voy a otro ejemplo. La parábola de las 10 vírgenes. Fueron a las bodas, pero como el novio no venía, se les acabó el aceite y no se preocuparon. Cuando oyeron que el novio venía, salieron corriendo a querer comprar aceite y le cerraron las puertas de donde iba a ser las bodas. Y cuando regresaron a tocar, ya no les abrieron, hermano. Ese es un ejemplo del retorno del Señor. Amén. O sea, ¿cómo nos va a encontrar Dios? Mire, yo tenía un compañero hace años en la oficina que me decía siempre: mira, eso del evangelio es muy fácil. Solo se arrepiente uno y como es por gracia, ya es algo, ya se ganó el cielo, me decía. Así que ahorita estoy joven, ahorita me doy gusto, y ahí cuando sea viejo ya me va a morir, me convierto. Imagínense qué pensamiento, hermano. Y mire, yo era muy duro, le decía: ojalá te dé tiempo. Amén. Porque usted no tiene comprada la vida, no sabe dónde, ni la hora, ni el día. Entonces, ¿qué sucede? El acomodamiento requiere a veces que Dios tenga que sacudir nuestra vida, hermano. Perdóneme, no es una buena noticia, pero si usted está quietecito ya echando sedimento, más vale que sepa que le van a quebrar el odre, hermano. Ya me entiende lo que quiero decir. O sea, no podemos acomodarnos. Ya le di varias señales. Cuando estamos ociosos, cuando nos sentimos bien, que no hay nada, declinamos nuestra vida espiritual. Ya ni siquiera leemos la palabra. No tengo tiempo. Está más buena la novela y el partido. ¿Me entiende? Empezamos a declinar. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas están bien. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas, hermano? ¿Qué pasa cuando vienen los sacudiones y te empieza a menear la comodidad? La gente empieza a buscar a Dios. Lamentablemente algunos se pelean con Dios y se van más lejos. Pero lo que va a hacer es buscar al Señor. Hermano, la pregunta para terminar esta mañana es: sabemos que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar como los de Lais? ¿Nos va a encontrar como la iglesia primitiva? ¿Nos va a encontrar como los de Moab? ¿O nos va a encontrar apercibidos haciendo lo que nos mandó hacer? Amén. Vamos a orar en esta mañana.